Ok. Entonces, como les decía, la clase que vamos a revisar hoy día comprende el análisis de líquidos biológicos de importancia clínica. Se quedó pegado esto. Ahí sí. Bien, vamos a partir entonces por los líquidos serosos. Los líquidos serosos comprenden un grupo de líquidos, ¿ya?, que tienen ciertas características en común. Lo primero es que van a estar distribuidos dentro de una cavidad serosa, ¿ya? Y lo otro es que tienen en común es que son un ultrafiltrado del plasma. El hecho de que sea un ultrafiltrado del plasma es importante porque la composición de ellos, en cuanto a su electrolito, a su soluto, van a ser muy similar a la del plasma, ¿ya? Pero, ¿qué son las membranas serosas? Estas cavidades serosas, ¿ya? Van a estar compuestos por una membrana serosa, en realidad son dos membranas, una parietal y una visceral, y las membranas serosas están compuestas por una capa delgada de tejido conectivo, ¿ya?, que van a estar cubiertas por una capa de células mesoteliales planas. Dentro de las funciones de estos líquidos serosos está proporcionar lubricación entre estas dos membranas que yo les mencionaba, la parietal, que es la que va a estar apegada a la pared de estas cavidades, y la visceral, que es la que está en contacto con las vísceras, ¿ya? Y esto le va a otorgar la capacidad de movimiento a los órganos, y en el caso de los pulmones, por ejemplo, la expansión y la contracción en la respiración. Entonces vamos a tener tres cavidades, ¿ya? La cavidad pleural, donde van a estar contenidos los pulmones, y el volumen de líquido pleural normal que podemos encontrar va de los 4 a los 12 ml. Por otro lado tenemos la cavidad pericárdica, donde va a estar contenido el corazón, y el volumen normal de líquido pericárdico va de los 10 a los 50 ml. Y por último tenemos la cavidad peritoneal, que es donde van a estar contenidos todos los órganos abdominales, y el volumen de líquido peritoneal es menor a los 50 ml de manera normal. En cuanto a su fisiología, como les decía, los líquidos serosos son un ultrafiltrado del plasma que se forman en la red capilar de la membrana serosa, ¿ya? Su formación consta de un proceso dinámico que está dado entre la formación y la reabsorción y va a estar controlado por diferentes factores. La permeabilidad capilar y la presión hidroestática, estos dos van a favorecer la formación de líquido, y van a haber dos factores que se van a oponer a esta formación, a esta ultrafiltración, que es la presión oncótica y el sistema linfático, que es el encargado de drenar el líquido que va a estar dentro de esta cavidad. Entonces, la presión hidroestática va a obligar a que se forme un ultrafiltrado del plasma dentro de la cavidad, y como les decía, va a haber principalmente una fuerza que se va a oponer a esta ultrafiltración, que va a estar dado por las proteínas presentes en el plasma de los capilares de la membrana serosa, y esta fuerza es la presión oncótica, ¿ya?, que se va a oponer a esta filtración. En esta imagen que aparece acá, ¿ya?, bueno, esta es la formación de líquido pleural, pero es lo mismo que ocurre en los otros líquidos serosos. El balance que existe entonces entre la presión hidroestática y la presión oncótica va a favorecer la formación de líquido pleural, va a favorecer esta filtración, ¿ya? Y los gradientes de presiones que van a existir van a permitir que exista un flujo neto de líquido que va a ir desde la pleura parietal, en este caso, a la pleura visceral, ¿ya? Y se va a mantener en un equilibrio este flujo. Eso en condiciones normales, ¿ya? Y bueno, está el sistema linfático que va a permitir el constante drenaje de este líquido para que no exista una acumulación, ¿ya? Entonces, en condiciones anormales puede existir un derrame. ¿Qué es un derrame? Un derrame está dado por el aumento en la cantidad normal de fluido que va a existir entre estas membranas serosas. Y puede estar dado principalmente por dos causas. Uno, el aumento en la producción de líquido, y dos, una disminución en la absorción de este líquido. Y el aumento en la producción de líquido también a su vez puede tener diferentes causas, ¿ya?
que están descritas aquí. Un aumento de la presión hidroestática, que se da, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca congestiva, una disminución de la presión oncótica, como ya les mencioné, la presión oncótica está dada principalmente por las proteínas del plasma, y como sabemos la albúmina es la que tiene una mayor concentración, por lo tanto una hipoalbuminemia va a tener como consecuencia una disminución en esta presión, y también por un aumento de la permeabilidad capilar, que puede estar dado en inflamación o infección. Y por otro lado, cuando hay una disminución en la absorción de líquido, esto puede estar dado por una obstrucción en los vasos linfáticos, que son los encargados de drenar este líquido, o un deterioro en el drenaje, ¿ya? Y ahí están los ejemplos en los que se puede dar esto. Esta imagen es similar a la que teníamos en la diapositiva anterior, pero en este caso lo que se grafica aquí es en un derrame, ¿ya? Dado por un aumento en la producción de líquido, una insuficiencia cardíaca congestiva, igual en el espacio pleural, donde se pierde este balance entre las presiones de los capilares del pulmón, ¿ya? Y debido a esto, el flujo de este líquido es mayor. Por lo tanto, el sistema linfático no es capaz de drenar todo el líquido que se acumula en esta cavidad, ¿ya? Y esta imagen, bueno, que tenemos acá, principalmente los derrames se pueden diagnosticar a través de imágenes, así que en esta radiografía de tórax podemos observar una mancha, ¿ya? Que se observa aquí en el pulmón, ¿ya? Este derrame sería de carácter unilateral. Cuando observamos en los dos pulmones sería bilateral, ¿ya? Bien, ahora, ¿cómo se diagnostica un derrame? Como yo les decía, se puede hacer en base a radiografías, ya en el examen físico del paciente, imágenes, ultrasonido, pero el laboratorio también tiene un rol importante en identificar la causa del derrame, más que en el diagnóstico, y también en definir el tipo de este derrame, ¿ya? Porque los derrames pueden ser categorizados en dos tipos: uno, exudado, y dos, transudado, ¿ya? El exudado se caracteriza por ser un líquido inflamatorio, y la formación de este exudado va a depender principalmente de un aumento en la permeabilidad capilar, ¿ya? Que se puede dar en infecciones, en inflamación, y de esta forma se produce el exudado, ¿ya? Es un líquido inflamatorio, como les decía yo, va a contener una alta cantidad de células nucleadas, principalmente neutrófilos, linfocitos, va a depender el origen, y los exudados requieren un mayor número de pruebas de laboratorio que los transudados, ¿ya? Ejemplo, estudios microbiológicos, ¿ya? Citológicos, porque como les decía, va a contener una mayor celularidad. El transudado, por su parte, son líquidos no inflamatorios, y a diferencia del exudado, estos se originan por una alteración de factores sistémicos que van a afectar el proceso de formación o reabsorción. Ejemplo, aumento en la presión hidroestática o disminución en la presión coloidosmótica, ¿ya? Y se asocia frecuentemente con ciertas patologías como insuficiencia cardíaca, cirrosis, ¿ya? Y puede estar asociado a hipoproteinemia, por una disminución en la presión oncótica. Es importante mencionar que cuando el derrame es de origen pleural, es frecuente encontrar que cuando es un exudado es de carácter unilateral, mientras que cuando es transudado es de carácter bilateral, ¿ya? En los dos pulmones. ¿Cómo se hace esta clasificación? En el laboratorio, de acuerdo al color y aspecto del líquido, recuento de leucocitos y fórmula diferencial, y la relación entre líquido y sangre de algunos parámetros bioquímicos que aparecen aquí. Lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces aquí en esta imagen se grafica un poco lo que ocurre cuando se forma un exudado y un transudado. Aquí tenemos la primera imagen, lo que ocurre en condiciones normales, donde existe un balance entre la presión hidroestática y la presión oncótica, y las proteínas del plasma, por lo tanto, están en una concentración normal. En el transudado, se puede dar que haya un aumento en la presión hidroestática y o una disminución en la presión oncótica, y eso va a permitir que fluya este
filtrado, ¿ya? Y que se acumule en la cavidad serosa. En cambio, en el exudado, esto va a estar dado principalmente por una inflamación, en conjunto con una infección puede ser, lo que va a provocar una vasodilatación. Por lo tanto, producto de la vasodilatación, se va a producir esta liberación del contenido de la red capilar, en este caso, a la cavidad serosa, ¿ya? Por un aumento en la permeabilidad. Ya. Aquí en esta tablita que está acá, están los principales parámetros por los que yo puedo clasificar un transudado y un exudado, cómo los puedo diferenciar. No lo voy a explicar con tanta detención, ustedes lo pueden revisar después, pero principalmente está por el aspecto, ¿ya? El exudado siempre va a ser turbio, ¿ya? Porque, como les decía, va a haber una alta concentración de células, ¿ya? Leucocitos, linfocitos, también puede haber una contaminación, una infección, ¿ya? Bacteriana o viral. En cuanto al color, el exudado puede ser variable, y lo otro importante aquí a destacar es el conteo de glóbulos blancos, ¿ya? Que va a ser siempre mayor en el exudado. Ya, en cuanto a la toma de muestra, se hace por una paracentesis, que es una punción percutánea en una cavidad del cuerpo para poder aspirar este fluido, este líquido, ¿ya? Para obtener el líquido pleural, se hace una toracocentesis. Es importante mencionar que estos procedimientos son quirúrgicos, ya se hacen en pabellón, es súper invasivo, por lo tanto, tiene que ser realizado por un médico con expertise y siempre con una técnica estéril para prevenir ingresar cualquier agente patógeno a esta cavidad, porque en condiciones normales estas cavidades son estériles, ¿ya? De manera normal se recolecta un volumen abundante de líquido porque esta toracocentesis o paracentesis siempre va a estar indicado cuando exista un derrame. Por lo tanto, en el derrame siempre hay un aumento en el volumen del líquido, por lo tanto se puede recolectar una cantidad más abundante, lo que nos va a asegurar que exista volumen suficiente para distribuirlo en todas las áreas del laboratorio. ¿Ya? Entonces, como les decía, la toracocentesis es el procedimiento por el cual vamos a extraer líquido pleural. Normalmente el paciente tiene que estar sentado, ¿ya? Se realiza entre el sexto y octavo espacio intercostal, y es súper importante que al momento de tomar la muestra el paciente tiene que retener la respiración, ¿ya? Para poder evitar cualquier perforación que se pueda hacer a los pulmones. Por su parte, la pericardiocentesis es el procedimiento por el cual vamos a extraer el líquido pericárdico, y aquí súper importante destacar que siempre tiene que ser monitorizado por una ecocardiografía, ¿ya? Para de esta manera guiar al médico durante el procedimiento y evitar cualquier complicación. Y la paracentesis como tal es el procedimiento por el cual vamos a obtener líquido peritoneal, ¿ya? Y bueno, se instala un drenaje cercano al ombligo, un poco más abajo, ¿ya? Bueno, eso. Importante, una vez obtenidos los líquidos, es importante que el transporte se realice lo más rápido posible al laboratorio, porque cuando transcurre mucho tiempo a temperatura ambiente pueden ocurrir ciertos cambios en los parámetros químicos, lisis celular, ya degradación de algunas células, y también crecimiento bacteriano cuando no lo hay, ¿ya? Así que eso es importante, el transporte rápido y a temperatura ambiente. Ya. En cuanto al manejo de la muestra una vez que llega al laboratorio, hay ciertas recomendaciones que hace la CLCI, ¿ya? Por ejemplo, importante es alicuotar en volúmenes pequeños, porque como yo les decía, este análisis se va a distribuir en diferentes áreas del laboratorio. Vamos a hacer el análisis químico, el análisis citológico, el análisis microbiológico. Para el recuento celular, normalmente se utiliza un contenedor con anticoagulante ETA para mantener la morfología de la célula. Para el análisis químico podemos ocupar un tubo sin anticoagulante. Es súper importante que para el análisis microscópico
si no se va a realizar antes de las 24 horas, se tiene que refrigerar la muestra, ¿ya? Nunca se tiene que refrigerar la muestra que es destinada para las pruebas microbiológicas, porque vamos a perder cualquier microorganismo que tengamos si lo refrigeramos, ¿ya? Volumen necesario para cada uno de estos tubos va de los 5 a 8 ml, ¿ya? Esto puede ser variable. Como les decía, es importante enviar la muestra al laboratorio lo más rápido posible, siempre a temperatura ambiente. Aquí aparecen algunos de los estudios más comunes que se le hacen a estos líquidos, ¿ya? En el estudio físico-químico, obviamente evaluar el color y el aspecto, y va a depender del líquido los parámetros químicos que vayamos a medir, ¿ya? Se recomienda que estas mediciones se hagan máximo hasta 2 horas después de la toma de muestra, ¿ya? En cuanto al estudio citológico, se debe hacer recuento de células nucleadas. Células nucleadas comprende cualquier célula que cuente con un núcleo, ya sean leucocitos o células de revestimiento. También entran aquí células malignas, que los vamos a ver más adelante. Y es importante hacer la fórmula diferencial para que podamos ver el predominio celular, ¿ya? En cuanto a los estudios microbiológicos, se pueden utilizar diferentes tipos de tinciones, va a depender del líquido, y cultivo se puede ser aeróbico, anaeróbico, para micobacterias en líquido pleural. Y bueno, aquí hay diferentes indicaciones de los contenedores que se tienen que utilizar para las diferentes análisis, ¿ya? Yo ya les mencioné algunos para que después lo revisen ahí, ¿ya? Para que avancemos más rápido. Bien, entonces ya con esta descripción de los líquidos serosos vamos a partir con el análisis de líquido pleural. Bien, el análisis de líquido pleural, vamos a partir por el análisis macroscópico. En cuanto a su color y aspecto, el color normal es amarillento y siempre tiene que ser transparente. Cuando hay una alteración, el color puede ser variable, puede ser rosado, rojo, verde, blanco, etc. Y en cuanto al aspecto, puede ser turbio, ligeramente turbio, lechoso, va a depender, ¿ya? Es importante cuando el aspecto es hemorrágico, ¿ya? Hay que hacer una cierta diferenciación del origen de esta hemorragia, ¿ya? De este derrame hemorrágico. Por ejemplo, cuando es producto de una paracentesis traumática, ¿ya? Que haya pasado a llevar el órgano, qué sé yo, va a haber una disminución de la sangre durante la recolección. ¿A qué me refiero con esto? Yo les dije que había que tomar varios tubos. Por lo tanto, cuando voy aumentando los tubos, no sé, al primer tubo voy a obtener una mayor cantidad de sangre, pero ya cuando vaya en el tercer tubo, esta cantidad de sangre que es producto de la punción traumática va a ir disminuyendo. Y lo otro importante es que forma coágulos la muestra. En cambio, cuando el exudado es de origen hemorrágico, va a haber una distribución homogénea de la sangre, es decir, en todos los tubos, ya sea el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, va a haber una presencia de sangre de igual manera. No va a coagular, y el pleurocrito, el pleurocrito es como hacer un hematocrito, pero en el líquido, va a ser menor a 50, ¿ya? Por otro lado, el hemotórax, también puede estar dado por un trauma, ya un accidente, qué sé yo, una embolia pulmonar, o también puede estar dado por malignidad, y en este caso el pleurocrito va a ser mayor al 50% del hematocrito. Aquí se pueden observar diferentes aspectos de los líquidos cuando hay alguna alteración. Este sería un líquido hemorrágico, ¿ya? Este especialmente es producto de una metástasis por cáncer de mama. También podemos tener, en cuanto al aspecto, líquidos lechosos, ¿ya? Y la apariencia lechosa, tanto pre como postcentrifugación, puede estar dado por un derrame quiloso o un pseudoquiloso. ¿Qué quiere decir esto? Que hay presencia de quilo dentro de la cavidad pleural. El quilo es una sustancia rica en kilomicrones, por lo tanto, como los kilomicrones tienen una alta concentración de triglicéridos, vamos a encontrar un aumento en la concentración de triglicéridos por sobre los 110 miligramos por decilitro. Ya también podemos observar presencia de linfocitos. En cambio, en el derrame pseudoquiloso, que también tiene un aspecto lechoso,
lo que se va a ver aumentado es el colesterol. También podemos observar cristales de colesterol al microscopio y células espumosas pulmonares. ¿Ya? Así se puede observar un derrame quiloso o pseudoquiloso, y este sería un transudado pleural. El transudado, a diferencia del exudado, en cuanto al color y el aspecto, es más difícil identificarlo, ¿ya? Porque tiene un aspecto normal y un color normal. Así que una vez que se hagan las otras pruebas, se puede diagnosticar el transudado. En cuanto al análisis microscópico, se debe hacer un recuento de células nucleadas. Ya este recuento de células nucleadas se recomienda que sea de manera manual, en cámara de Neubauer. No sé si la conocen, si en hematología, no sé si se la mostraron, chicos. ¿Y profe? ¿O si, sí? Sí. Ya, la conocen entonces. Ya. Entonces se puede realizar en cámara de Neubauer y en algunos sitios también lo hacen en equipo automatizado. Pero es importante que este equipo automatizado esté su uso estandarizado para líquidos biológicos, ¿ya? Son equipos que se usan para el recuento hematológico, que también se puede usar para el recuento celular de líquido. El recuento de eritrocitos también se hace en cámara de Neubauer, sin embargo no tiene mucha significancia clínica. Es de mayor utilidad el pleurocrito que les decía yo. El recuento de células nucleadas y eritrocitos, también hay algunas recomendaciones. Ejemplo, si es transparente, se recomienda que la muestra no se diluya. En caso de que tenga un aspecto turbio o sanguinolento, se recomienda que la muestra se diluya con cloruro de sodio o con Hayen-B. Al momento de cargar la cámara, se debe cargar con 10 microlitros, ya, en ambos lados, y contar todas las células nucleadas, incluyendo leucocitos y posibles células mesoteliales. Las células mesoteliales recuerden que son las células de recubrimiento de estas membranas cerosas, ¿ya? Por lo tanto, no es extraño encontrarla dentro de los líquidos, de manera normal. También se deben contar los eritrocitos y las células se deben informar por microlitro. En cuanto a la fórmula diferencial, el gold estándar es por citocentrifugación, ¿ya? Una citocentrífuga es un equipo que nos va a permitir concentrar la muestra antes de hacer la tinción, ¿ya? De esta manera, cuando hay una baja celularidad, se pueden observar más fácilmente las células, que van a estar contenidas en una película. Más adelante les voy a mostrar cómo este tema de la citocentrifugación, creo que lo tengo en el líquido cefalorraquídeo. Así que ahí se los voy a mostrar con un esquemita. La tinción que se recomienda es de Wright o My Greenwell-Yemsa, ¿ya? Que es la que se ocupa en hematología, me imagino que también la han visto. Se debe hacer una diferenciación en cuanto a los tipos de leucocitos, neutrófilos, eosinófilos, etc. También las células plasmáticas es importante reportarlas, y en caso de que observemos también blastos. Me imagino que todas estas características de estas células también las deben haber visto en hematología o las van a ver. También se deben informar los macrófagos, células mesoteliales, que son las células de recubrimiento, y células malignas. También es importante reportarlas. Estas tienen que categorizarse fuera de la fórmula diferencial, a menos que el mayor porcentaje de células sean células malignas. En ese caso se incluyen dentro de la fórmula diferencial. Por lo contrario, no. Ya solamente se describen y se reporta. Pero ojo, sí que jamás se deben reportar como células malignas como tal. Siempre describirlas. Describir su forma, su núcleo, ¿ya? ¿Qué recomienda la CLCI? Informar en porcentaje, ¿ya? No es necesario que distingamos entre baciliforme, neutrófilo, segmentado. Podemos incluirlos todo dentro de la misma categoría. Y lo mismo ocurre con los monocitos y los macrófagos, ¿ya? También se pueden contar dentro de la misma categoría. Y lo que les dije recién, reconocer y reportar células malignas siempre. Acá hay una imagen entonces del líquido pleural, ya como en cuanto a su celularidad. Principalmente lo que observamos aquí son células hematopoyéticas, segmentados, linfocitos, ya por acá tenemos un monocito,
como los podemos observar al microscopio, ¿ya? Aquí hay otro ejemplo. Estas son las células mesoteliales. Ya como les decía, las células mesoteliales les dije al principio que son las células de recubrimiento de las membranas serosas, por lo tanto podemos encontrarlas frecuentemente en líquidos. Son de carácter pleomórfico. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos encontrarlas en diferentes formas. Por ejemplo, mononucleadas, ya con un solo núcleo, o binucleadas, o también las podemos encontrar formando agrupaciones de células, o clúster también se les llama, ¿ya? Clúster, en inglés. Como las vemos acá. Por otro lado, importante también reportar las células malignas, debido a que los derrames pleurales pueden ser malignos y con mayor frecuencia pueden contener estos tipos celulares, que son las células, los cánceres que van a hacer metástasis, ¿ya? Principalmente, bueno, cáncer de pulmón, debido a la cercanía del órgano. Cáncer de mama metastásico, es frecuente que el cáncer de mama haga metástasis al pulmón. Y células de adenocarcinoma, ¿ya? Linfoma, mesotelioma. ¿Por qué se van a caracterizar estas células malignas? ¿Ya? Principalmente porque son atípicas, ¿ya? Son diferentes entre ellas, tienen los bordes irregulares, un núcleo irregular también, pueden estar haciendo mitosis, podemos observar nucleolos también dentro del núcleo, y tienen citoplasma basófilo, ¿ya? Acá observamos un nido celular de células malignas, también tienden a agruparse. También se les puede llamar sinsitio celular de células malignas, y podría confundirse con un acúmulo o agrupación de células mesoteliales. ¿Cómo podemos diferenciarlos? Si se fijan acá las células mesoteliales, podemos distinguir dónde comienza y dónde termina cada célula. Se pueden observar los bordes, ¿ya? Porque hay una pequeña separación entre cada una de ellas. En cambio, en las células malignas, cuando forman estas agrupaciones, no podemos distinguir dónde comienza una y dónde termina otra, ¿ya? Ok. En cuanto al examen químico, lo que cobra mayor importancia para diferenciar un transudado de un exudado son los criterios de Lye, que se establecieron en el año 72 y aún se usan, por lo menos para líquido pleural. Y considera la concentración de proteínas totales y lactato deshidrogenasa en suero y en el líquido, ¿ya? Se establece una relación entre LDH pleural y de suero, un cociente, ¿ya? Cuando este cociente es menor a 0,6, se trataría de un transudado, y cuando es mayor a 0,6, de un exudado. También podemos establecer esta relación entre las proteínas del líquido y del suero, ¿ya? Y bueno, aquí también hay un valor de corte para diferenciar entre transudado y exudado. Y por su parte, la LDH medida en el líquido pleural, cuando es menor a 2/3 del límite superior normal de la LDH en suero, sería un transudado. Y cuando es mayor a 2/3 del límite superior, se trataría de un exudado. También podemos obtener lo que es un gradiente de proteínas totales y albúmina. El gradiente sería una resta ya entre las proteínas en suero menos las proteínas del líquido. Y bueno, aquí también hay un punto de corte para un derrame transudativo. Y también podemos obtener este gradiente de albúmina, que es lo mismo, una resta entre el valor en suero y el valor en líquido. La glucosa bajo condiciones normales va a tener un valor similar al del plasma, producto de que, como les decía, un ultrafiltrado. Siempre debe compararse el valor entre el líquido y el plasma. Sin embargo, tiene un valor limitado la glucosa, no siempre se considera. Lo que sí se ha observado que cuando es un exudado hay concentraciones de glucosa menor a 60 miligramos por decilitro. ¿Por qué van a estar disminuida la concentración de glucosa? Recordemos que en el exudado casi siempre es producto de una infección. Por lo tanto, los microorganismos van a consumir la glucosa, y esto va a hacer que disminuya su concentración. En cuanto al colesterol y triglicérido, va a cobrar importancia para clasificar el derrame como quiloso o pseudoquiloso. Ya les mencioné anteriormente la diferencia entre cada uno de ellos. El quiloso tiene una alta concentración de triglicéridos, mientras que el pseudoquiloso una alta concentración
de colesterol. Cuando las concentraciones de triglicéridos están entre los 50 y los 110 miligramos por decilitro, que sería como la diferencia que hay entre el quiloso y el pseudoquiloso, no podemos clasificarlo entre uno u otro. Y aquí sería importante evaluar la presencia de kilomicrones por electroforesis de proteína. Si hay presencia de kilomicrones, se trataría de un derrame quiloso, ¿ya? Debido a la concentración de triglicéridos. Si no hay presencia de kilomicrones, sería un derrame pseudoquiloso. En cuanto a la amilasa, se ha observado que cuando hay ruptura esofágica, pancreatitis o un derrame pleural maligno, la amilasa aumenta de 1,5 a 2 veces por sobre el valor sérico. La adenosíndeaminasa se utiliza para el diagnóstico de tuberculosis pleural cuando hay una concentración mayor a 95 unidades por litro. Y el pH, la muestra es diferente, ya que se tiene que tomar en una jeringa heparinizada cuando se requiera medir el pH, igual como la toma de muestra de gases, ¿ya? Y se ocupa el mismo equipo de gases, ¿ya? Aunque el equipo nos va a entregar toda la información de qué sé yo, la concentración de CO2, la saturación de oxígeno, todo, solamente nosotros nos tenemos que quedar con el pH porque eso es lo que nos importa. Cuando el derrame es secundaria neumonía, se ha observado que hay al menos 0,3 grados por debajo del pH sanguíneo, ¿ya? Y eso se considera significativo. En cuanto al examen microbiológico, vamos a tener diferentes microorganismos asociados a derrame pleural, son los que tenemos acá. Destacar Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Las tinciones, bueno, podemos hacer tinción de Gram, naranja de acridina, calcofluor para evaluar la presencia de hongo, la tinción de Sil-Nielsen o ácido resistente, que es específica para Mycobacterium tuberculosis. Es importante que para cualquier tipo de tinción, las muestras coaguladas van a disminuir la sensibilidad, ¿ya? Si tenemos una muestra coagulada, va a dificultar la visualización y la diferenciación de las diferentes células. El cultivo puede ser anaeróbico, aeróbico, e importante incluir en el líquido pleural el cultivo de micobacterias. También se recomienda hacer un cultivo en un frasco de hemocultivo, ya que aumenta la sensibilidad, ¿ya? Obviamente, a mayor cantidad y concentración de líquido, vamos a tener una mayor sensibilidad. Acá podemos observar la tinción de Sil-Nielsen, ¿ya? O alcohol ácido resistente, para Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Aquí tenemos estos bacilos largos, que se tiñen como un color rojo, rosado, cuando estamos en presencia de este patógeno. Acá tenemos tinción de Gram para Streptococcus pneumoniae, Caucasia, ¿cierto? Y bueno, aquí un cultivo corriente. En cuanto al líquido pericárdico, que es otro de estos líquidos serosos, el color y el aspecto normal debe ser amarillo y transparente. Cuando hay alteración, el color puede ser rosado o rojo principalmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque casi siempre el líquido pericárdico va a tener un aspecto hemorrágico, ¿ya? Dentro de su aspecto, al verse alterado puede ser turbio, ligeramente turbio o lechoso. Bueno, acá tenemos diferentes coloraciones y aspectos y lo que significa, ¿ya? Como les decía, el transudado tiene el mismo aspecto y coloración que un líquido normal. Cuando es un líquido sanguinoliento puede ser infección o malignidad, marcadamente hemorrágico, producto de una punción cardíaca o con un tratamiento con anticoagulantes, lechoso, al igual que en el líquido pleural puede haber presencia de material quiloso o pseudoquiloso, y podemos observarlo turbio en presencia de infección o tumores. En cuanto al análisis microscópico, es muy similar a lo que ya habíamos estado revisando en el líquido pleural. El recuento de células nucleadas se debe hacer en cámara de Neubauer, lo mismo el recuento de eritrocitos, aunque no tiene mucha significancia clínica, sí que se podría omitir. Perdón chicos, estoy súper resfriada. Bien, la mayoría de los derrames pericárdicos, como les decía anteriormente, son hemorrágicos.
el recuento de células nucleadas va a diferir significativamente entre un exudado y un transudado. ¿Ya? Aquí están los valores más o menos de corte que se manejan. Para un transudado es mucho menor la cantidad de células nucleadas, mientras que para un exudado tenemos alrededor de 14.000 células por microlitro. Podemos diferenciar un derrame reumatoide y bacteriano, ¿ya? En ambos vamos a encontrar un aumento de neutrófilos por sobre el 70% en la fórmula diferencial. Y cuando observemos una monocitosis, es decir, un aumento de los monocitos por sobre el 75% en la fórmula diferencial, puede ser secundario hipotiroidismo o derrame maligno. Ya, bueno, acá hay la significancia de ciertas mediciones o incremento de algunas células, ¿ya? Y lo que significa. Bueno, por ejemplo, en una endocarditis bacteriana vamos a observar un aumento de neutrófilos. En cáncer de mama, células malignas vamos a observar. En cáncer de mama también se podría medir el antígeno carcinoembrionario en el líquido. Para una endocarditis bacteriana es importante realizar tinción de Gram y cultivo. Y cuando es un derrame tuberculoso, es importante la medición de adenosíndeaminasa, ¿ya? Y también la tinción alcohol ácido resistente o tinción de Sil-Nielsen. También es importante, como les decía, reportar células malignas, ¿ya? Los derrames pericárdicos, con mayor frecuencia vamos a observar células de cáncer de pulmón o cáncer de mama, ¿ya? Bueno, acá podemos observar citología en un líquido pericárdico alterado, obviamente, ¿ya? Tenemos células neoplásicas, que son estas que observamos acá, ¿ya? Son característicamente atípicas. Y también hay estos de una endocarditis, por lo tanto, podemos observar bacterias, Coccacia gram positivo, esas manchitas que se observan ahí donde está la flecha punteada. En cuanto al examen químico, a diferencia del líquido pleural, la concentración de proteínas totales y lactato deshidrogenasa no son muy útiles, ¿ya? Su uso no se ha validado en el líquido pericárdico, por lo tanto, aquí no aplicarían los criterios de Lai, ¿ya? No tienen mayor utilidad. En cuanto a la glucosa, tampoco tiene mucho valor diagnóstico, ¿ya? Pero sí se ha observado que en infecciones bacterianas, en enfermedad reumática y neoplasias hay una concentración menor a 40 miligramos por decilitro. Y bueno, al igual que en el líquido pleural, concentraciones por sobre los 60 miligramos por decilitro, un transudado, y menor a esta concentración sería un exudado. En cuanto al pH, suele encontrarse en derrames purulentos o también en enfermedad reumática un pH menor a los 7. En cuanto al examen microbiológico, las técnicas de tinción pueden ser las mismas que utilizamos para el líquido pleural, Gram, naranja de acridina, Sil-Nielsen, calcofluor, y se puede hacer cultivo corriente en placa o en frasco de hemocultivo. Cuando se sospecha de endocarditis, el cultivo y el Gram deben hacerse en fluidos concentrados, ¿ya? Aquí en esta tabla aparecen los principales microorganismos que han sido asociados con derrame pericárdico. Principalmente las infecciones que podemos encontrar en un derrame pericárdico van a ser causadas frecuentemente por una infección respiratoria previa, ¿ya? Por lo tanto, los microorganismos que podemos encontrar pueden ser los mismos que pudiésemos encontrar en un derrame pleural. En cuanto al líquido peritoneal, el examen macroscópico es muy similar a los que ya hemos visto. Color y aspecto normal, amarillo y transparente. En alteración, bueno, podemos ver diferentes colores y el aspecto se puede ver alterado de manera que lo podemos observar turbio, ligeramente turbio o lechoso. Cuando es turbio, indicativo de infección microbiana. Si observamos un líquido peritoneal verde, puede estar indicándonos que existe un trastorno en la vesícula biliar o en el páncreas.
Cuando es sanguinolento puede ser producto de un trauma, de una infección o de un proceso maligno. Y cuando es lechoso puede estar dado por un traumatismo o una obstrucción en la vía linfática. En cuanto al examen microscópico, se repite la misma tónica, ¿ya? El recuento de células nucleadas se recomienda hacerlo en cámara de Neubauer. El recuento de eritrocitos también, aunque no tiene mucha insignificancia clínica. Dentro de los valores de referencia, un recuento de leucocitos normal debería ser menor a las 350 células por microlitro. Cuando hay un proceso infeccioso, aumenta el recuento de neutrófilos y se puede observar una concentración mayor a 250 células por microlitro o mayor al 50% dentro de la fórmula diferencial. ¿Qué consideraciones debemos tener? Cuando se trata de una tuberculosis va a haber un predominio de linfocitos. Como les decía, el recuento de eritrocitos tiene un valor limitado, un valor diagnóstico limitado. Sin embargo, en cuanto al aspecto, se ha observado que líquidos con aspecto rosado tienen un recuento celular mayor a 10.000 células por microlitro, mientras que un líquido peritoneal de aspecto rojo tiene una concentración celular mayor a 20.000 células por microlitro. En este caso y en este sentido es importante que distingamos una punción traumática de un hemoperitoneo. Cuando es una punción traumática, no vamos a observar la presencia de eritrófagos y gránulos de siderina, lo que sí podemos encontrar cuando se trata de un hemoperitoneo. Frecuentemente la malignidad puede estar asociada a líquidos de aspecto sanguinolento. No existe valores de referencia para el recuento de la fórmula diferencial, y el total de células nucleadas y el recuento absoluto de neutrófilos son muy útiles en el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea. Ya se observa en este caso una concentración de neutrófilos mayor a 250 células por microlitro. Esta peritonitis bacteriana espontánea suele ocurrir en pacientes con cirrosis, ¿ya? Y característicamente es monomicrobiana. En cambio, cuando es una peritonitis secundaria, por ejemplo, a una apendicitis, se caracteriza por ser polimicrobiana, ¿ya? Acá podemos observar células en un líquido peritoneal, células normales, células hematopoyéticas que vamos a encontrar segmentados. Por acá tendríamos, ¿cierto?, una célula mesotelial, perdón. Esta que tenemos acá sería una célula mesotelial. Acá también tenemos células hematopoyéticas, linfocitos, y estas que tenemos acá serían células mesoteliales o de recubrimiento. En cuanto a las células malignas, se ha reportado que el 10% de los casos de ascitis se denomina así al aumento de líquido en la cavidad peritoneal. Entonces se ha reportado que el 10% de estas ascitis son secundarios a malignidad, ¿ya? Un 10% igual no deja de ser. Frecuentemente las neoplasias malignas van a ser de origen gastrointestinal, prostático y ovárico. ¿Qué tipo de células malignas podemos observar? Principalmente células en anillo de sello, ¿ya? Que son estas que observamos acá. Son células que pueden aparecer en diferentes tipos de carcinoma, ¿ya? Y se caracterizan por presentar una gran vacuola citoplasmática que ocupa casi todo el citoplasma y obliga al núcleo a ubicarse de manera más excéntrica, ¿ya? Como lo observamos aquí. Se observa muy poco citoplasma y dentro de esta vacuola podemos encontrar mucina, ¿ya? Podemos observar en diferentes tipos de cáncer, como les decía, pero frecuentemente en cáncer de ovario, cáncer gastrointestinal. Acá también tenemos una célula en anillo de sello, pero esta no es tan, no tiene esa morfología tan característica como la que tenemos acá. Acá también tenemos células malignas de un adenocarcinoma, donde podemos observar una mitosis explosiva, que también es característico de las células malignas, que es esta que tenemos acá, ¿ya? Ahí en el núcleo podemos observar que existe una mitosis, ¿ya?
Bueno, también va a estar rodeado de otras células normales, células hematopoyéticas. Como les decía, es importante identificar estas células de anillo de sello porque siempre van a ser indicativas de un proceso maligno. En cuanto al examen químico, aquí tampoco tiene importancia los criterios de Light, ya no son útiles para el diagnóstico, y se utiliza más frecuentemente la clasificación como alto gradiente de albúmina o bajo gradiente de albúmina. Y esto va a estar dado por el gradiente de albúmina entre suero y líquido, ¿ya? Una resta entre la albúmina que tenemos en suero menos la que tenemos en el líquido peritoneal. Y el valor de corte es de 1,1 gramo por decilitro. Cuando es alto gradiente va a ser por sobre este valor y cuando es bajo gradiente va a ser por bajo este valor. En cuanto a las proteínas totales, se ha observado que hay una concentración menor a 2,5 gramos por decilitro cuando hay una cirrosis y cuando hay una falla cardíaca, una concentración mayor a 2,5 gramos por decilitro. Un conjunto de una LDH por sobre el límite superior en suero, más una glucosa menor a 50 miligramos por decilitro y unas proteínas totales por sobre 1 gramo por decilitro, hacen diagnóstico de peritonitis bacteriana secundaria. ¿Ya? En cuanto al colesterol, por sobre los 48 miligramos por decilitro, se puede decir que estamos en presencia de una citis maligna y por bajo este valor sería una cirrosis. La cuantificación de amilasa es importante en el caso de pancreatitis, ¿ya? Donde vamos a observar que se aumenta esta concentración en el líquido, incluso puede ser más alta que en suero. La creatinina nos va a indicar que hay una filtración de orina en la cavidad peritoneal, puede ser dado por una punción accidental de la vejiga al momento de tomar la muestra, ¿ya? O por algún tipo de traumatismo también, y va a estar dado por altos niveles de creatinina en el líquido, ya valores desde los 2 a los 10 miligramos por decilitro. En cuanto a la bilirrubina, su presencia en el líquido peritoneal nos va a indicar que existe una filtración de bilis al peritoneo, ya también producto de un traumatismo o alguna cirugía, ¿ya? Cuando la razón bilirrubina del líquido en suero es mayor a 1, se puede observar en este caso y también la bilirrubina en el líquido podemos encontrarla en una concentración mayor a 6 miligramos por decilitro. En cuanto al examen microbiológico, las técnicas de detención van a ser las mismas que ya habíamos revisado. Lo mismo ocurre para el cultivo y principalmente los microorganismos que están asociados a peritonitis bacteriana espontánea van a ser los que tenemos acá, principalmente Escherichia coli, ¿ya? Bueno, acá tenemos un frasco de monocultivo, ya que suele utilizarse para el cultivo de estos líquidos, y esta es la tinción de calcofluor. Ya aquí podemos observar levaduras e hifas, se van a observar de esta manera. Se observa en un color verde como fosforescente. ¿Ya? Ok, entonces otro líquido también que llega al laboratorio es el líquido diálisis peritoneal. Chicos, les pregunto antes de continuar, porque ya vamos a llegar como a la mitad de la clase, si quieren hacer una pausa después de este líquido antes de seguir con lo otro o prefieren seguir de largo. Una pausa, profe, yo creo. Ya, sí, porque igual es harta información. Ya, entonces terminamos con este y hacemos una pausa. Si tienen cualquier pregunta, chicos, me las hacen, ¿ya? Ok, entonces vamos a continuar con el líquido de diálisis peritoneal. Lo primero, ¿qué es la diálisis peritoneal? ¿Ya? La diálisis peritoneal consiste en un tratamiento sustitutivo de la función renal para pacientes con enfermedad renal crónica en lugar de una hemodiálisis. Para aquellos pacientes en los que no es factible realizar una hemodiálisis, se puede hacer este tratamiento. ¿Y en qué consiste? En que utiliza la membrana peritoneal como una membrana de diálisis. Y esta actúa como un filtro, ya que va a permitir que los desechos que están en la sangre se eliminen, mientras que los nutrientes y proteínas y también otras sustancias permanezcan. Normalmente se realiza de 3 a 5 veces al día. Tiene la ventaja de que
una vez que el paciente ha sido entrenado, puede realizarla él mismo, ¿ya? Y le da más libertad, porque el paciente puede hacerla desde su casa o en el trabajo, ¿ya? ¿Qué contiene, ya? Bueno, el catéter que va a ir aquí directo a la cavidad peritoneal, cerca del ombligo, estos clamps que hay aquí, ¿ya? Que va a permitir que circule el flujo, una bolsa con la solución dializante, ¿ya? Y otra bolsa para el drenaje, ¿ya? Donde vamos a recolectar el líquido de drenaje. Se realiza con una solución dializante que está compuesta por glucosa y dextrosa. También va a contener sodio, calcio, magnesio y cloro. Y la gracia de esta solución dializante es que es un agente osmótico, ¿ya? Tiene una alta presión osmótica, por lo tanto, esto va a inducir que la solución dializante ingrese a la cavidad peritoneal y va a inducir la ultrafiltración, ¿ya? Del plasma, por un aumento en la presión osmótica. La velocidad de filtración al principio va a ser grande y a medida que vaya disminuyendo la presión osmótica por la glucosa, va a ir disminuyendo el flujo, ¿ya? Bueno, dentro de las principales complicaciones que tiene este tratamiento está la peritonitis. ¿Por qué? Por un mal manejo del paciente a la hora de instalarlo, ¿ya? U otra alteración, principalmente estado por eso, ¿ya? Por el manejo del paciente. Por lo tanto, el análisis de este líquido se va a enfocar principalmente a detectar cuando hay una infección, ¿ya? Una peritonitis. En cuanto a su examen macroscópico y microscópico, el color debería ser incoloro normalmente y un aspecto transparente, que no es lo que tenemos acá en la imagen que observamos acá, ¿ya? Esta es una bolsa de drenaje, ahí es donde se obtiene este líquido, una vez que se ha hecho la diálisis. Acá, bueno, tenemos uno con aspecto turbio, probablemente está infectado, ¿ya? Y, bueno, el color también está alterado, un color amarillento. El recuento de células nucleadas sigue siendo en cámara de Neubauer. El recuento diferencial se recomienda citocentrifugación más tinción, igual que los otros líquidos. En cuanto a la peritonitis, si estamos en presencia de peritonitis, vamos a observar un líquido turbio como el que tenemos acá. El recuento de leucocitos siempre va a estar aumentado por sobre 100 células por microlitro. Y los neutrófilos, en cuanto a la fórmula diferencial, van a rondar entre los 50 y 60%. Importante mencionar que cuando hay un aumento en la fórmula diferencial de eosinófilos por sobre el 10%, nos puede estar indicando que el paciente tiene una reacción alérgica, ¿ya? Al plástico del catéter o algún aditivo en el fluido o de la solución dializante. O también puede deberse a entrada de aire en la cavidad peritoneal. Para el recuento de células nucleadas y de glóbulos rojos, y también para la fórmula diferencial, no existen valores de referencia, ¿ya? Esta tablita que está acá es de un estudio que se hizo en el líquido diálisis peritoneal de 29 pacientes que estaban no infectados, ya en condiciones normales. Por lo tanto, podrían utilizarse como valores de referencia. Sin embargo, el N que se utilizó no es muy alto, así que, pero podría ser como una base, ¿ya? Lo dejo ahí para que lo revisen después ustedes. Y en cuanto al examen químico, el examen químico, más que la importancia que pudiera indicarnos el caso de infección, de una peritonitis, se utiliza cuando el paciente recién ha comenzado con este tratamiento. Más que nada para clasificar y categorizar
su membrana peritoneal, ¿ya? Porque no todos los pacientes van a tener la misma capacidad de filtración, de ultrafiltración en su membrana peritoneal. Entonces, de esta forma se puede indicar un tratamiento adecuado y personalizado para cada paciente. Es importante evaluar la función de la membrana peritoneal de cada uno de los pacientes. Y por otro lado, también nos permite evidenciar qué tan exitosa sería la diálisis en estos pacientes. ¿Cómo se evalúa? Como les decía, es importante categorizar al paciente en cuanto a la función de transporte de la membrana peritoneal de cada uno de ellos, y esto se puede hacer mediante la determinación de glucosa, urea y creatinina. En cuanto a las concentraciones de glucosa, nos va a permitir determinar las características de permeabilidad de la membrana peritoneal, ¿ya? Y el BUN y creatinina nos permite medir el clearance. Existen entonces dos pruebas, la prueba KTB, o coeficiente KTB, y la prueba PET. La prueba PET es una prueba de equilibrio peritoneal, ¿ya? Acá se utiliza para prescribir el tratamiento del paciente y principalmente va a identificar el tipo de transporte mediante el volumen de drenaje y la ultrafiltración neta. Mide dos factores, la capacidad de transporte de soluto mediante un índice de dializado y plasma de creatinina. ¿Ya? Se divide la concentración de creatinina en el líquido en el dializado, que es lo que se obtiene en la bolsa, partido en la concentración de creatinina plasmática. Y la capacidad de ultrafiltración se puede evaluar mediante la concentración de glucosa, pero aquí se mide la glucosa al tiempo cero, ¿ya? Es decir, antes de que comience la diálisis, a los 2 y a las 4 horas de iniciado el proceso, y se obtiene un índice, ¿ya? Y este índice se va a graficar para evaluar la capacidad de ultrafiltración, ¿ya? El índice KTB utiliza diferentes parámetros para su cálculo. Nos permite valorar si la calidad de la diálisis que se realizó es buena o mala, y los parámetros que utiliza es el volumen de orina en 24 horas y el líquido de diálisis peritoneal también en 24 horas. Se mide BUN en líquido de diálisis peritoneal y en esta orina de 24 horas, y también necesitamos el peso, la talla y la superficie corporal del paciente. Este análisis se realiza en base a un cálculo bastante complejo y se utilizan programas informáticos para su cálculo, ¿ya? En cuanto al examen microbiológico, las técnicas de tinción son la tinción de Gram, naranja de acridina y calcofluor. Se puede realizar cultivo aeróbico y anaeróbico en placa o frasco de hemocultivo, y principalmente se utiliza para identificar microorganismos asociados a peritonitis. Y el más frecuente es Staphylococcus epidermidis, ¿ya? Este patógeno se encuentra de manera normal en la piel, y como les decía, la peritonitis asociada a diálisis peritoneal está principalmente por un mal manejo del paciente, ¿ya? Por lo tanto, se pueden contaminar el catéter, qué sé yo, con bacterias de la piel, ¿ya? Principalmente Staphylococcus epidermidis. Bien, chicos, esa sería, más o menos estamos a la mitad de la clase, así que les doy un descanso, no sé, ustedes me dicen unos 5 minutos o no, ¿está bien? Voy a tener la grabación.